que como ustedes saben, se originan pues en médula ósea, ¿verdad? Y tienen una célula madre común, ¿verdad? Que tiene la capacidad de diferenciarse en esta línea celular también, ¿verdad? Y recordemos pues que el mieloblasto es la primera célula que nos va a dar origen a los polimorfos nucleares, y el linfoblasto, ¿verdad?, sería el que nos va a dar origen a los mononucleares, donde también, además de linfocitos y monocitos, vamos a incluir a los plasmocitos, como dijimos, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar pues las características generales de cada uno de ellos y algunas funciones que son comunes, ¿verdad? Tanto como para los polimorfonucleares y los mononucleares, que comprenden pues esa gran población de leucocitos o glóbulos blancos. Así decimos que los leucocitos o glóbulos blancos, afines en su origen, aspecto y función, incluyen 5 tipos de células, como ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Y incluimos también en los monocitos los plasmocitos. Entonces diríamos que son 6 células. Que estos se pueden clasificar, ¿verdad?, por su estructura en cuanto a la forma del núcleo, en polimorfonucleares y mononucleares. Que los polimorfonucleares son los mismos granulocitos, ¿verdad? Y los mononucleares, los agranulocitos. Teniendo pues presente que esta gran clasificación de granulocitos y agranulocitos es por la presencia que ellos presentan gránulos en su citoplasma. Por su origen mieloide, ¿verdad? Entonces sabemos que todos se originan de la médula ósea. Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos y plasmocitos, ¿verdad? Pero también podemos decir que hay unos, ¿verdad?, que tienen origen extramedular, siendo ellos los linfocitos, que además de ser originarse en la médula ósea, también pueden originarse en todo lugar donde haya nódulos linfoides, ¿verdad? O nódulos linfoideos. Entonces, estos lugares son las placas de Peyer, ¿verdad? ¿Se recuerdan de las placas de Peyer? Estos son acúmulos de tejido linfático, ¿verdad?, que recubre interiormente las paredes del intestino delgado. Y son sitios pues, de agregación de gran cantidad de linfocitos, por lo que representa parte del sistema inmunitario y de las mucosas, al igual que las amígdalas. Las amígdalas todas los conocemos, ¿verdad? Estas amígdalas los encontramos en la parte posterior de la garganta, ¿verdad? Son parte del sistema linfático y sabemos pues que el sistema linfático es el que se encarga de eliminar las infecciones y también mantiene el equilibrio con los fluidos corporales. También se pueden originar en el vaso y en los ganglios linfáticos, ¿verdad? Vamos a hablar de la estructura de los... Permítame que la diligencia de machucarme. Me acaba de mandar un mensajito. Bueno, decíamos que en la estructura, o sea, los leucocitos, ¿verdad? En su composición podemos encontrar que en un 82% están formados por agua, ¿verdad? Y un 18% nucleoproteína, fosfolípidos, glucógeno. También vamos a encontrar minerales como el sodio, el potasio, el zinc, ¿verdad?, el magnesio y el calcio.
También vamos a ver que en su composición vamos a encontrar un verdadero arsenal de enzimas, entre ellas la deshidrogenasa y descarboxilasa, que participan en el ciclo de Krebs. Las lipasas y esterasas, que son las del metabolismo de los lípidos. Las transaminasas del metabolismo nitrogenado. Enzimas del metabolismo de porfirinas, ¿verdad? Donde encontramos al ácido fólico. Y estas enzimas que son muy importantes para el diagnóstico hematológico, donde encontramos las oxidasas, peroxidasas y la fosfatasa ácida y alcalina. Entonces, vamos a ver primero a las oxidasas y peroxidasas. Estas, como decíamos, son enzimas, ¿verdad? Y se encuentran en los polimorfonucleares, en el citoplasma, ¿verdad? De los polimorfonucleares a partir de los gránulos. Por lo tanto, los neutrófilos van a dar una reacción positiva para oxidasa en este caso, ¿verdad? También es importante que sepamos que los elementos mieloides jóvenes, ¿verdad? No va a estar, no hay presencia de estas enzimas, por lo tanto su reacción es negativa. Pero sí vamos a encontrarlos en los eosinófilos. Hay reacción negativa en los basófilos y en los glóbulos rojos y los linfocitos. Y los monocitos pueden dar una reacción débilmente positiva o negativa. También todas las enzimas son importantes, ¿verdad? Pero ustedes van a darse cuenta en el desarrollo del programa que la fosfatasa alcalina y la fosfatasa ácida son muy importantes como métodos de diagnóstico hematológico. La fosfatasa alcalina está presente en los neutrófilos y es de gran utilidad pues en la clasificación de las leucemias. Sirve, ¿verdad?, para distinguir la leucemia mieloide crónica de la reacción leucemoide. ¿Y cuál es la reacción leucemoide? Podemos hablar de reacción leucemoide cuando hay alguna patología, ¿verdad? Que se recuerdan que mencionamos que las leucemias, ¿verdad? Son los que nos van a dar una elevación de los glóbulos blancos. Pero también hay otras patologías, entre ellas podemos mencionar a la mononucleosis infecciosa, ¿verdad? Que es una patología viral y entonces que tiene la particularidad de que sus recuentos celulares de la línea blanca se encuentran elevados. Entonces, muchas veces, si hay un pacientito que presenta fiebre, tiene ganglios, esto se da bastante frecuente en la infancia, ¿verdad? Y en la adolescencia. Y se dice, pues, que se conoce también con la enfermedad del beso. Entonces, nos sirve la fosfatasa alcalina, ¿verdad? Para distinguir la leucemia mieloide crónica de la reacción leucemoide. Entonces, esta fosfatasa alcalina está elevada, ¿verdad? En los síndromes mieloproliferativos también, como es la policitemia vera, ¿verdad? Y vamos a encontrar que esta fosfatasa alcalina, para hacer la diferenciación, ¿verdad?, entre leucemia mieloide crónica y en la reacción leucemoide, que la fosfatasa alcalina va a presentar valores bajos o no va a estar presente, ¿verdad?, en la leucemia mieloide crónica, pero sí va a estar elevada en la reacción leucemoide. También, cuando encontramos neutrofilia, ¿verdad? Es importante su estudio. Y también cuando el paciente presenta leucocitosis, que ya dijimos que las leucocitosis son cuando nosotros encontramos recuentos celulares arriba de los valores de referencia, ¿verdad? Pero bueno, podemos decir que hay una leucocitosis bien marcada cuando ya hay valores, pues, que doblan, ¿verdad? Al menos los valores de referencia. Entonces, también, ¿verdad? En las infecciones de origen indeterminado, ya sabemos que los neutrófilos van a estar elevados. Cuando les dejan un leucograma a ustedes, muchas veces pueden estar los recuentos de los leucocitos, ¿verdad?, elevados, una leucocitosis, y por una amigdalitis, ¿verdad?, por una infección de vías urinarias. Entonces, todo eso tiene que el médico tratante valorar, ¿verdad?, la situación con los exámenes de laboratorio, aunado a la historia clínica del paciente.
Y la fosfatasa ácida la vamos a encontrar presente en todos los elementos sanguíneos, a excepción de los glóbulos rojos. Y es utilizado pues para la clasificación de las leucemias granulocíticas en crónicas y agudas, ¿verdad? Y la vamos a encontrar también elevada en las infecciones. Para que ustedes les quede más claro, ¿verdad? Les he sacado aquí algunos puntos importantes de la fosfatasa alcalina. Y se dice pues que se encuentran puntajes altos o sea, puntajes son recuentos, ¿verdad? Recuentos altos en las neutrofilias. Hablamos de neutrofilia, ya vamos a ver los valores normales de los neutrófilos, ¿verdad? Que andan entre 55 al 65%. Entonces, cuando hay unas neutrofilias, quiere decir que están los recuentos de los neutrófilos, cuando ustedes realizan su fórmula diferencial, sobre el 65%, ¿verdad? Ahora, si ya se dan recuentos entre el 90% de neutrófilos, imagínense en una fórmula diferencial que encontremos el 90% de neutrófilos, prácticamente la célula predominante son los neutrófilos, ¿verdad? Y eso se relaciona con la formación de abscesos, con sepsis, ¿verdad? Que ya sabemos pues que la formación de abscesos se puede dar en una apendicitis, nos está indicando que hay formación de pus. Y sepsis es que las bacterias han invadido todo el torrente circulatorio, ¿verdad? El torrente sanguíneo. Entonces decíamos que vamos a encontrar recuentos elevados en las neutrofilias, ¿verdad? Secundarias a infecciones y también las neoplasias. En las reacciones leucemoides que ya mencionamos, ¿verdad? En la cirrosis hepática y el síndrome de Down. Esta enzima, ¿verdad? La fosfatasa alcalina se puede ver influenciada por los estrógenos y cuando los pacientes están con tratamientos con corticosteroides, las cuales podrían explicar, ¿verdad? Que se puede dar un aumento gradual durante el embarazo. También está aumentado en la policitemia vera. ¿Se recuerdan que dijimos que era la policitemia? Que era el número aumentado de glóbulos rojos, ¿verdad? Sobre los valores normales. Pero es normal en las poliglobulias secundarias no complicados. Poliglobulias también es una producción exagerada de glóbulos rojos, pero algunas veces puede ser esto fisiológico, ¿verdad? Por ejemplo, en los lugares altos dijimos, ¿verdad? Que estas personas tienen un mayor número de glóbulos rojos por su oxigenación aumentada y valores de hematocritos y de recuento de glóbulos rojos, ¿verdad? En la enfermedad de Hodgkin, que es un tipo de cáncer de ganglios linfáticos, ¿verdad? En las crisis blásticas terminales de la leucemia granulocítica crónica. O sea, crisis blástica quiere decir que solo vamos a encontrar células inmaduras, ¿verdad? En ese frotis que vamos a observar, tanto en médula ósea como en frotis de sangre periférica. En los infartos del miocardio, el síndrome de Cushing, entonces recuerda que lo vimos en fisiopatología, ¿verdad? Que es un exceso de cortisol. Y se puede encontrar la fosfatasa alcalina disminuida en el síndrome de Addison, en el lupus eritematoso diseminado, que ya hablamos que es una enfermedad inmunológica, ¿verdad? En la hemoglobinuria paroxística nocturna, leucemias mieloblásticas, en algunas anemias sideroblásticas, esta es por acumulación de hierro, ¿verdad? Y en las eritroleucemias, donde están aumentados tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos. Esta reacción presenta el máximo interés, ¿verdad? O sea, la fosfatasa alcalina, para diferenciar las leucemias mieloides crónicas, donde se van a encontrar valores bajos, ¿verdad? O no se va a encontrar fosfatasa alcalina, de las reacciones leucemoides que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Donde encontramos valores aumentados. También ustedes ven, ¿verdad? Que ahora en la actualidad todo está modernizando y nos está facilitando el trabajo, ¿verdad? Entonces se dice que con el uso de las técnicas citogenéticas y de la biología molecular, se confirma más fácilmente el diagnóstico de la leucemia mieloide crónica, ¿verdad? Y la valoración, pues, de la fosfatasa alcalina es mucho menos necesaria, pero siempre, pues, sabemos que es importante
para hacer la diferenciación, ¿verdad?, de las leucemias y las reacciones leucemoides. Ahora, la fosfatasa ácida, esta va a dar positivo en todos los elementos figurados de la sangre, donde vamos a incluir también a las plaquetas, dejando por fuera, ¿verdad?, a los eritrocitos. En ellos sí no va a dar positiva la fosfatasa ácida. De los granulocitos, ¿verdad?, es el eosinófilo es el más intensamente positivo. También se ha visto que en los linfocitos, ¿verdad?, los linfocitos T presentan una elevada positividad. En cambio, los linfocitos B, ¿verdad?, la reacción va a estar disminuida o es negativa. Los monocitos muestran la positividad, o sea, bien positivos para la fosfatasa ácida, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar de unas células que son los linfocitos vellosos, que son los que aquí ven ustedes en esta diapositiva. Estos son linfocitos atípicos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, mire todo esto desmelechadito alrededor del citoplasma, por eso también le llaman células peludas, ¿verdad? Y estos linfocitos se observan en las leucemias, a linfocitos vellosos o tricoleucemia, que es otra patología, ¿verdad?, que consiste en una proliferación anormal de los linfocitos B, ¿verdad?, y que presenta pues esa célula característica con vellos alrededor, ¿verdad?, o proyecciones finas en forma de vellos, ¿verdad? Y se debe pues a mutaciones de ADN, eso que conocemos con el nombre de tricoleucemia, donde va a ser característica los linfocitos vellosos, ¿verdad?, o células peludas, que se debe a mutaciones de ADN. Vamos a hablar del metabolismo, ¿verdad? El metabolismo de los leucocitos. Ellos toman la energía necesaria para la fagocitosis, que es una de las principales funciones que ellos realizan, ¿verdad?, de la glicólisis anaeróbica. El 90% de la glucosa lo toman del ciclo de Enden-Meyerhof, ¿verdad?, donde obtienen la energía del ciclo de las pentosas, la cual desdobla la glucosa en lactato. También se da secreción, ¿verdad?, bueno, podemos decir también que durante el proceso de la glucólisis se cataliza la degradación de una molécula de glucosa, dando lugar a 2 moléculas de piruvato, 2 de ATP y 2 de NADH, ¿verdad? Y el destino de estos productos dependerá de las condiciones del medio en el que se encuentre y que va a determinar la vía metabólica a seguir, ¿verdad? También se va a dar secreciones de reacciones enzimáticas dentro de la conversión anaerobia de glucosa a ácido láctico, ácido pirúvico y el acetilcoenzimo A, ¿verdad?, que es el inicio del ciclo de Krebs. También se van a dar pasos intermedios donde hay producción del peróxido de hidrógeno, que es un potente citobactericida, ¿verdad? Y aquí pues me va a dar la formación de pus. Entonces es un potente citobactericida este peróxido de hidrógeno. La función normal de los granulocitos neutrófilos va a dividirse en 4 fases principales. La adhesión, ¿verdad?, la quimiotaxis, la fagocitosis y la bacteriólisis. Cuando nosotros hablamos de adhesión, el leucocito, ¿verdad?, se dice así, ¿verdad?, que se le permite rodar y llegar a adherirse fuertemente al vaso, ¿verdad?, con la superficie endotelial mediante selectinas e integrinas. Las selectinas e integrinas son las primeras moléculas que se manifiestan, ¿verdad?, para la adhesión linfocitaria. Una vez adheridos los linfocitos a la célula
endotelial a través de estas proteínas, ¿verdad? Se ve pues que estas son moléculas de las inmunoglobulinas, ¿verdad? Y son las que participan principalmente en el proceso de la transmigración. Y ustedes ya sabemos pues que se va a dar ese proceso para llegar al foco de la infección, ¿verdad? También tenemos otra función que es la quimiotaxis. Esto yo creo que desde la primaria, ¿verdad? Nos vienen mencionando de la quimiotaxis o nos vienen hablando de la quimiotaxis y de la fagocitosis, ¿verdad? En la quimiotaxis, los neutrófilos migran desde sangre periférica hacia el foco de la infección o inflamación. Ellos tienen como un poder de atracción, ¿verdad? Y la fagocitosis, ustedes ya saben que es la formación del fagosoma, donde primero hay un reconocimiento e ingestión de la bacteria, ¿verdad? O material extraño. El microorganismo se recubre por moléculas IgE y el complemento emite pseudópodos, ¿verdad? Y se engloba la partícula en una vacuola fagocítica o fagosoma. Ya en la bacteriólisis, ¿verdad? La vacuola fagocítica atrae a los gránulos primarios y secundarios que se unen a ella y liberan su contenido. Y la muerte microbiana, ¿verdad? Va a depender de las acciones de diferentes enzimas granulares, pero lo más importante lo constituye la generación de metabolitos de oxígeno, ¿verdad? De gran poder microbicida, como podría ser pues, el peróxido de hidrógeno. Entonces, cuando hablamos de la fagocitosis, esto pues lo venimos estudiando desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Pero es importante que conozcamos que en la fagocitosis podemos clasificar por el tipo de tamaño de partículas que engloban, ¿verdad? En los leucocitos se pueden clasificar en micrófagos y en macrófagos. Entonces, los micrófagos son los polimorfonucleares. A la cabeza los neutrófilos, que son los fagocitos más activos. Estos van a englobar partículas pequeñas. No así, ¿verdad? Los monocitos, que estos, si hablamos de fagocitosis, se conocen como macrófagos, ya que tienen la particularidad de englobar incluso hasta parásitos, ¿verdad? Otra propiedad de ellos es el ameboidismo. Y es la capacidad que tienen, ¿verdad?, de formar prolongaciones o pseudópodos y así pues poderse trasladar de un lugar a otro con estos movimientos pseudopódicos. Los neutrófilos, ¿verdad?, van a ser los fagocitos más activos. También en el ameboidismo son los neutrófilos los más activos. Y los eosinófilos y los basófilos también pueden presentar un ameboidismo lento o débil, ¿verdad? Porque ellos ejecutan pues escasos movimientos. También los linfocitos y los monocitos se ha visto que realizan movimientos, ¿verdad? Y cambiando constantemente de forma. Otra propiedad que tenemos es la diapédesis. Y la diapédesis no es más que la propiedad que tienen, ¿verdad?, los leucocitos de atravesar las paredes vasculares, siendo los más activos los neutrófilos y los linfocitos. En la diapédesis se dan como 4 pasos, ¿verdad? Primero se da la marginación, donde los leucocitos se colocan a todo lo largo del vaso, ¿verdad? Luego se da la rotación, donde ya se van ellos colocando a recubrir prácticamente todo el endotelio vascular, ¿verdad? Y la adhesión, que aquí puede suceder un caso también que se conoce con el nombre de pavimentación, donde queda el vaso totalmente cubierto, ¿verdad?, por leucocitos. Y luego pues se da la migración. Recordemos también, ¿verdad?, que la formación de anticuerpos, que es otra propiedad, va a estar
relacionado o va a ser exclusiva, pues, ¿verdad? La formación de anticuerpos sabemos que es a los linfocitos y a las células plasmáticas que le competen. Vamos a hablar de sustancias reguladoras. También podemos decir que son factores hemolinfopoyéticos que van a participar, ¿verdad? O que van a ayudar a estos leucocitos o células blancas para realizar sus funciones y para su crecimiento y para su recrecimiento, ¿verdad? Y van a estar, como decir, condicionadas a una célula determinada o a todas, ¿verdad? Dependiendo. Por ejemplo, así vamos a ver que entre las hormonas tenemos la tiroxina, la cortisona y la adenocorticotrópica, que son las que van a estar directamente relacionadas cuando hay aumento en los niveles de granulocitos. La interleucina es específica para los neutrófilos, entonces participa en las neutrofilias, ¿verdad? La interleucina 1. Y tenemos la interleucina 5, que es la que va a ser exclusiva para los eosinófilos, ya que esta ejerce, ¿verdad?, acción directa en la producción de los eosinófilos. Tenemos también el factor estimulante de colonias para los granulocitos, que aumenta la actividad citotóxica y fagocítica de los neutrófilos y participa también en la liberación de histamina en los basófilos. Recordemos que la histamina es un componente de los gránulos, ¿verdad?, en los basófilos. Vamos a hablar ahora de cada uno de las células. Vamos a mencionar pues lo más importante. Ya en la leucopoiesis hemos mencionado varias características de ellos, ¿verdad? Pero ahora nos vamos a referir más que todo a la célula madura. Entonces, vamos a comenzar, ¿verdad?, con los polimorfonucleares o granulocitos. A la cabeza del neutrófilo, ¿verdad?, que es de los más sobresalientes en cuanto a función. Sabemos que los neutrófilos segmentados, como ya lo mencionamos, son los fagocitos más activos, o sea, el que tiene la principal función en la fagocitosis. Ya vamos a ver también que los monocitos, ¿verdad?, realizan una función muy importante en la fagocitosis. Estos neutrófilos, si se recordarán, ¿verdad?, se origina por segmentación nuclear a partir de la célula en banda o encallado. Puede presentar un tamaño de 12 a 14 micrómetros, ¿verdad? Un núcleo condensado y también pues lóbulos, ¿verdad?, en este núcleo. Entonces vamos a decir que presenta un núcleo condensado y segmentado, ¿verdad?, en lóbulos, y que puede presentar de 2 a 5 lóbulos unidos por delgados filamentos. Aquí en la diapositiva pueden ver, ¿verdad?, que aquí este tiene 2 lóbulos, este tiene 5 lóbulos, ¿verdad?, otro de 5 lóbulos, y aquí hay uno de 4 lóbulos. Entonces ellos pueden presentar de 2 a 5 lóbulos unidos por delgados filamentos. Su cromatina es densa. Ya no hay nucleolos, porque recordemos que los nucleolos los vamos a encontrar en las células inmaduras, ¿verdad? Y esta es la célula madura ya, la que vamos a encontrar en el frotis de sangre periférica. Puede presentar un citoplasma rosado, pálido o color lila, ¿verdad? También la característica que su granulación es fina, ¿verdad?, puntiforme, uniforme, y que los gránulos van a estar constituidos por mieloperoxidasa. Vamos a encontrar también fosfatasa alcalina, lípidos, ¿verdad?, y el glicógeno, que actúa como material energético. Entonces yo creo que los neutrófilos son los que más fácilmente nosotros identificamos, ¿verdad? Pero algo bien importante, ¿verdad?, que es que el periodo de tiempo que se transcurre desde el mieloblasto, si se recuerdan, ¿verdad?, esta célula grande que abarca casi todo el volumen de la célula, el núcleo, ¿verdad?, es el mieloblasto, que hay presencia de nucleolos. Entonces el periodo de tiempo que transcurre desde el mieloblasto, que es la primera célula que nosotros vamos a identificar morfológicamente, ¿verdad?, hasta llegar al granulocito maduro, que es lo que tenemos aquí abajo, ¿verdad?, donde vemos el neutrófilo, eosinófilo y basófilo.
Este va a tardar entre 12 a 14 días. Cuando estos salen de médula ósea al torrente sanguíneo, ¿verdad? Se dice que ya células maduras, ¿verdad? La mitad, ¿verdad? Circula libremente y la otra mitad se adhiere a las paredes de los capilares y las vénulas para cumplir su función cuando estos sean necesitados, ¿verdad? Pero la permanencia de los granulocitos en la circulación sanguínea se ha estipulado entre 6 a 8 horas. Y posteriormente en los tejidos pasan entre 1 a 2 días, ¿verdad? Después son destruidos. Se recuerda que cuando hablamos de la sangre, mencionamos el sistema hemocaterético, que era el encargado de destruir las células sanguíneas cuando ellas envejecían o han cumplido su función, ¿verdad? Entonces son destruidos por envejecimiento por el sistema hemocaterético o eliminados por la mucosa del tubo digestivo, ¿verdad? La fagocitosis y la muerte de los microorganismos es la principal función de ellos, de los granulocitos. Entonces aquí teníamos otras imágenes, ¿se recuerdan? El neutrófilo en banda, ¿verdad? El neutrófilo segmentado, todos estos que estamos viendo ahí son glóbulos rojos, ¿verdad? Que dijimos que eran los más abundantes de todas las células sanguíneas. Y aquí podemos ver una plaquetita, aquí vemos otra, ¿verdad? Aquí está otra, miren. Las plaquetas pueden estar aisladitas, ¿verdad? Solitas, o pueden estar formando acúmulos también. Y aquí tenemos pues otras imágenes de neutrófilos con su granulación fina. Algo bien importante, entonces decíamos nosotros que los neutrófilos, ¿verdad? Pueden tener de 2 a 5 lóbulos, pero puede darse el caso que nos encontremos con esta célula que se conoce con el nombre de macropolicito. Este macropolicito tiene la característica que va a presentar más de 5 lóbulos. Si ustedes se fijan, miren aquí cuántos lóbulos, ¿verdad? Podemos observar. Y se caracteriza porque son células que pueden presentarse, ¿verdad? En las anemias megaloblásticas. Se recuerdan de las anemias megaloblásticas, ya hemos hablado, ¿verdad? Que estas son a consecuencia pues de deficiencias de vitamina B12 y de ácido fólico. Miren, anemia, y vemos cómo están los glóbulos rojos, miren, son glóbulos rojos hipocrómicos, ¿verdad? Porque miren esta gran espacio aquí, ¿verdad? Esa es hipocromía. Entonces es una anemia megaloblástica. Y encontrar esta célula, pues, ¿verdad? También la anemia perniciosa, ustedes ya saben que es cuando hay falta de absorción de vitamina B, ¿verdad? Entonces es característico el encontrar esta célula que conocemos con el nombre de macropolicito. Ahora tenemos los eosinófilos. Los eosinófilos tienen un tamaño, ¿verdad? De 12 a 14 micrómetros, con un núcleo que puede presentar de 2 a 3 lóbulos, donde decíamos que lo más frecuente es que se observen 2 lóbulos, ¿verdad? Como el que estamos aquí observando. Tiene una cromatina densa, un citoplasma claro rosado, ¿verdad? Y una granulación gruesa. La granulación gruesa es lo típico para su identificación, ¿verdad? Que es una granulación no puntiforme, ¿verdad? Sino que gruesa, que cubre todo el citoplasma, anaranjada, ¿verdad? Y vamos a encontrar en estos gránulos arginina, fosfatasa ácida y peroxidasa. Entonces aquí tenemos otros eosinófilos, miren, para que vean el tipo de gránulos, ¿verdad? Que pueden presentar ellos. Y aquí tenemos uno como que ya quiere ser 3 lóbulos, ¿verdad? En el núcleo. Pero lo importante es esta granulación gruesa para su identificación. Tenemos los basófilos, que tienen un tamaño, ¿verdad? De 8 a 12 micrómetros. Son escasos en sangre periférica. Y habíamos mencionado
que cuando nosotros realizamos la fórmula diferencial, ¿verdad? Que es parte del leucograma, cuando ya hemos coloreado nosotros nuestro frotis sanguíneo, hemos hecho nuestro recuento de glóbulos blancos por milímetro cúbico o por microlitro, ¿verdad? También para completar el leucograma, nosotros vamos a realizar lo que conocemos con el nombre de fórmula diferencial, que eso lo vamos a hacer en un frotis de sangre coloreado con RAI, ¿verdad? Donde vamos a contar 100 células y ahí pues vamos a tener el porcentaje de cada una de estas células. Entonces, el basófilo o los basófilos, ¿verdad? Son los que vamos a encontrar en menor porcentaje o es posible que no los encontremos y eso está normal, porque sus valores andan entre 0 a 1%. Presentan un núcleo, ¿verdad? Que puede presentar 2 lóbulos de extremos redondeados, aunque decíamos que muchas veces es bien difícil observar, ¿verdad? La forma del núcleo por su granulación gruesa oscura y bastante copiosa, pues, que no deja ver, ¿verdad? La forma del núcleo. Su citoplasma es pálido, azul o rosado, ¿verdad? Una cromatina densa poco visible y sus gránulos están constituidos principalmente por heparina e histamina. Y tienen también ellos la característica que presentan receptores para la inmunoglobulina E, ¿verdad? Que es una de las que participa en el shock anafiláctico. ¿Saben ustedes qué es un shock anafiláctico? ¿Ya han oído ese término? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué es el shock anafiláctico? Es cuando se produce una reacción alérgica a algún medicamento o alguna sustancia, pero produce reacciones a nivel sistémico. Así es una reacción alérgica severa, ¿verdad? Que puede llegar puede cerrar la tráquea, ¿verdad? No podemos respirar. Puede ser también un edema generalizado. Y entonces eso tiene que atenderse pues rápidamente, ¿verdad? A nivel hospitalario. Casi siempre ponen antialérgicos en vena para poder controlar esa gran reacción, ¿verdad? Alérgica que se ha producido. Ahora tenemos los monocitos, ¿verdad? Perdón, no sé si me pasé uno aquí. No, estamos bien. Los monocitos, ¿verdad? Estos se originan en médula ósea. Ahí lo tenemos, el monocito. ¿Se recuerdan que dijimos que era de las células más grandes, ¿verdad? Que vamos a observar en el frotis de sangre, que tiene esa característica de presentar pseudópodos, ¿verdad? Como pueden ver aquí, las vacuolas en su citoplasma y la forma del núcleo característico, ¿verdad? Entonces, él forma parte del sistema fagocítico mononuclear, ¿verdad? Que se encuentran distribuidos ampliamente por todo el cuerpo. Los macrófagos tisulares son los mismos monocitos, ¿verdad? Y son las células más maduras, ¿verdad? Que se han asentado en varios tejidos. O sea que en sangre nosotros lo conocemos como monocito y en los tejidos como macrófago. Entonces, los monocitos son grandes, ¿verdad? Con un tamaño de 15 a 20 micrómetros de diámetro. Presentan un citoplasma gris azulado, opaco, ¿verdad? Con gránulos finos que se tiñen con RAI. Lo que ya mencionamos, pues, que pueden presentarse pseudópodos. Contienen, ¿verdad? En los gránulos el alfa-anatilbutirato esterasa, alfa-anatilacetato, esterasas y lisocimo. Los núcleos los podemos observar redondeados, ¿verdad? O reniformes, o sea, en forma de riñoncito, plegados, no segmentados. Y algunas veces podemos encontrar formas con escotaduras irregulares o hendiduras profundas, ¿verdad? Con 2 o más lóbulos separados por delgados filamentos, presencia de lóbulos superpuestos, lo que da un aspecto de circunvoluciones cerebrales, o sea que se asemeja a la forma del cerebro, ¿verdad? Y también podemos encontrar, como lo vimos en la diapositiva, ¿verdad?
filamentos de cromatina condensada con espacios claros, que son los que nosotros conocemos como vacuolas. Estos monocitos y los macrófagos, ¿verdad? Su principal función es a nivel de reacciones inflamatorias e inmunitarias. Ellos, al igual que los linfocitos, ¿verdad?, llegan a los sitios de inflamación varias horas después de la reacción granulocítica y realizan pues una importante función en la fagocitosis. Participan en la opsonización, que es el recubrimiento de partículas extrañas con inmunoglobulinas, ¿verdad?, que es importante en la fagocitosis por los monocitos y los macrófagos. Participan en reacción inmunitaria, o sea que su principal función, ¿verdad?, es a nivel inmunológico. Al procesar antígenos, ¿verdad?, para que los reconozcan los linfocitos. Pueden influir también en la hematopoiesis, o sea, en la formación de las células sanguíneas, estimulando o inhibiendo la producción de granulocitos en médula ósea. Y aquí pues les traía unas diferentes formas, ¿verdad? Ya les pasé un cuadrito la vez pasada en la leucopoiesis, que hay una gran variedad pues de formas que pueden presentar, pero si ustedes se fijan, aquí hay pseudópodas, ¿verdad? Hay vacuolas, aquí hay pseudópodos y el tamaño pues de la célula, que es bastante grande. Entonces, cuando nosotros hablamos de valores elevados de los monocitos, ¿verdad?, es lo que nosotros conocemos con el nombre de monocitosis. Y cuando esos valores de referencia están bajos, ¿verdad?, ahí tenemos lo que nosotros conocemos como monocitopenia. Entonces, si hablamos de monocitosis, ¿verdad?, o sea, valores elevados de los monocitos, se dice que se dan debido a una enfermedad generada que está dañando directamente el trabajo del sistema inmune, lo que ya mencionamos, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos decir que la monocitosis, ¿verdad?, sea una enfermedad, sino que surge como consecuencia de una afección que está dañando directamente al sistema inmune. La disminución de los monocitos, o también lo que nosotros conocemos como monocitopenia, se debe muchas veces al consumo excesivo de algunos medicamentos, ¿verdad?, que van debilitando las células. Además, puede ser como consecuencia de una mala alimentación. Las causas más comunes de esta disminución son consumo de corticosteroides, que todos sabemos ya, pues, ¿verdad?, que tratamientos con corticosteroides se dan para procesos inflamatorios crónicos, por ejemplo, el asma bronquial, ¿verdad? También puede ser la disminución, ¿verdad?, de estos monocitos por cuando se dan los interferones orales, que es una sustancia natural que ayuda al sistema inmunitario del cuerpo, ¿verdad?, a controlar las infecciones u otras enfermedades como el cáncer. Y también en la disminución de folatos, ¿verdad?, y vitamina B12. Ahora, la monocitosis, ya dijimos pues que está dado por valores altos, ¿verdad?, de monocitos, valores elevados. Y esto va a estar relacionado con trastornos infecciosos, por ejemplo, como la tuberculosis, ¿verdad?, la brucelosis, la malaria o paludismo, la leishmaniasis visceral, sífilis y algunas riquecias. Problemas autoinmunes, infecciones, entre ellos, ¿verdad?, el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea, infecciones virales y bacterianas, infecciones graves como el linfoma de Hodgkin, que ya dijimos que es un cáncer de los ganglios linfáticos, ¿verdad?, las neoplasias y las leucemias. Enfermedades inflamatorias, ahí volvemos con la artritis reumatoidea, ¿verdad?, la sarcoidosis, que es una enfermedad inflamatoria caracterizada por la formación de granulomas, que son nódulos pequeños de células inmunitarias en los pulmones, ganglios linfáticos y otros órganos, ¿verdad?
en la colitis ulcerosa, en la enfermedad de Crohn, que también es un trastorno inmunitario del sistema digestivo, ¿verdad? Donde se caracteriza por una inflamación a nivel de todo el aparato digestivo, principalmente a nivel del intestino. Y pues los pacientes que la adolecen van a presentar todas las molestias que podamos pensar al nivel del aparato digestivo, ¿verdad? Diarrea, repetición, gases y intolerancia, ¿verdad? Ciertos tipos de alimentos. Los monocitos son un protector para el sistema inmune a través de los leucocitos o glóbulos blancos, ¿verdad? Son parte del sistema fagocítico mononuclear. Como ya sabemos, ellos se originan en médula ósea, ¿verdad? Donde es la fábrica de todas las células sanguíneas. Y donde al cabo de unos días terminan, ¿verdad? El proceso de maduración para convertirse en monocitos circulantes. Y desde ahí, pues, se desplazan a los diferentes tejidos del organismo para convertirse en lo que nosotros conocemos como macrófagos. La función, ¿verdad? Ya lo mencionamos, es cuidar y proteger al sistema inmune ante bacterias y virus invasoras que puedan dañar la salud y estabilidad del organismo. Esta célula blanca, lo que ya mencionamos también, tiene el poder de convertirse en macrófago, ¿verdad? Esto lo hacen antes de consumir o eliminar los gérmenes que están provocando las infecciones. La fagocitosis es la forma más correcta de describir el trabajo de los monocitos en el sistema de defensa. Además, ¿verdad? También hay otras funciones y es que ellos guardan el hierro necesario para el organismo, aquel que logran extraer de los eritrocitos. Luego de la fagocitosis, los monocitos hacen una muestra de antígeno frente a los linfocitos T. Es decir, que los monocitos llevan el antígeno y se unen con los linfocitos T para estar alertas ante cualquier situación de riesgo ante virus e infecciones. Y participan pues tanto en la fagocitosis como en la respuesta inmunitaria. Ahora, los linfocitos, estos son más pequeños, ¿verdad? Son células mononucleares y se pueden diferenciar en linfocitos B y linfocitos T. Su función, ¿verdad? También con las reacciones inmunes, presentan pequeños diámetros menor a 10 micrómetros y recuerden que pueden haber algunos de mayor tamaño y también unos que se conocen como linfocitos atípicos, donde cambia, más adelante vamos a ver una diapositiva, donde cambia totalmente su forma, ¿verdad? Pero lo característico es esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Es un núcleo redondo o tiene muescas y una cromatina condensada. No hay nucleolo, ¿verdad? Porque es una célula madura y presenta un citoplasma azul y puede presentar algunos gránulos azurófilos. Su escaso citoplasma azul es lo que nos ayuda en la identificación, ¿verdad? Los linfocitos son responsables de la inmunidad celular y producción de anticuerpos, ya lo mencionamos, ¿verdad? Que junto con las células plasmáticas realizan la producción de anticuerpos. Los linfocitos B participan en la síntesis de anticuerpos y los linfocitos T, ¿verdad? Regulan la función de los linfocitos B al auxiliar o suprimir la síntesis de anticuerpos. Estos participan en la inmunidad mediada por células, en los rechazos de injertos, trasplante de órganos, ¿verdad? Hipersensibilidad tardía y defensa contra virus o protozoarios. Miren, aquí está la forma característica, ¿verdad? Del linfocito. El linfocito B puede ser producido, pues, en la médula ósea, ¿verdad? En los órganos linfáticos periféricos, los linfocitos B humanos en tejidos hematopoyéticos y en la médula ósea. Y en la fase embrionaria se puede encontrar en el hígado y los vasos fetales, nunca en el timo, ¿verdad? Los linfocitos T, la letra T se refiere a timo.
porque es de ahí donde se originan, ¿verdad? Que es un órgano de gran importancia en la maduración de las células de este linaje. El protimocito en médula ósea migra al timo, ¿verdad? Donde ocurre la diferenciación al linfocito T después de la estimulación antigénica. Y ellos tienen la característica que producen unas sustancias o mensajeros químicos que los conocemos con el nombre de linfocinas. Entonces, ahí tenemos la definición de linfocinas, ¿verdad? Que son sustancias, mensajeros químicos producidos o liberados por los linfocitos T con el fin de atraer a los macrófagos al lugar donde se produce la inflamación o la infección. Incluyen también, ¿verdad? En su función al factor activante de macrófagos, factor estimulante de colonias, factor estimulante de linfocitos T, factor de crecimiento de linfocitos B, factor de diferenciación de los linfocitos B y los interferones, que dijimos ya que era una sustancia natural, ¿verdad? Que ayuda al sistema inmunitario del cuerpo a contrarrestar infecciones y otras enfermedades, como en el caso del cáncer. Si hablamos de la circulación de estos linfocitos, vamos a decir, ¿verdad?, que existen dos fondos principales de linfocitos. El 70% son linfocitos T, con una larga vida, ¿verdad?, en los nódulos linfoides, ganglios linfáticos, vasos, conducto torácico y médula ósea. Ahí creo que hay una X, ¿verdad? Me equivoqué, torácico y médula ósea. El 30% restante son los linfocitos intravasculares, linfocitos no T, de vida corta y que no recirculan. Pasan toda la vida en el fondo circulante, ¿verdad?, en estado inactivo, o son activados y salen en forma definitiva del espacio intravascular. Entonces aquí les traía unas imágenes de linfocitos, ¿verdad? Quizás estos son los más característicos que nosotros vamos a ver, ¿verdad?, en frotis de sangre, y fácilmente los identificamos con su escaso citoplasma de color azul. Si ustedes se fijan, hay veces que apenas tienen el halito azul del citoplasma, ¿verdad? Aquí lo podemos ver, pues, rodeando, ¿verdad?, el núcleo. Aquí tenemos otras imágenes de linfocitos y aquí tenemos, miren, los linfocitos atípicos, ¿verdad? Que estos tienen pseudópodos y aquí ya como le quieren unos como así como deshilachaditos alrededor del citoplasma, ¿verdad? Tenemos otros linfocitos atípicos, miren, ¿verdad? Y recuerden que dijimos que tenían de dos tamaños, ¿verdad? Unos alrededor entre 7 o 8 micrómetros y otros que podían tener hasta 14 micrómetros de tamaño. Cuando hablamos de la citometría hemática, es para saber, ¿verdad?, los valores, el recuento, que lo vamos a realizar, pues, a partir del examen de laboratorio, que lo conocemos con el nombre de, ¿cómo se llama el examen con el que evaluamos la línea blanca? Hola. Leucograma. El leucograma, ¿verdad? Que va, ¿de qué cosa el leucograma? Vamos a ver quién más. ¿Quién más va a opinar? De un recuento de glóbulos blancos y con fórmula diferencial. Así es, vea, la fórmula diferencial, que la vamos a realizar en un frotis. Entonces, cuando hablamos de citometría hemática, ¿verdad? Citos viene de citos, que significa cédula, y metros medida, ¿verdad? Hematos, sangre. Entonces, esta citometría hemática la vamos a realizar a través del leucograma, que comprende, ¿verdad?, el recuento total de los glóbulos blancos, donde vamos a obtener el número de glóbulos blancos por milímetro cúbico, por microlitro, y la fórmula diferencial, ¿verdad? Entonces, el número de glóbulos blancos se mide en miles por microlitro o por milímetro cúbico. Existe un comité, ¿verdad?, de hematología. Es un comité internacional para la estandarización, ¿verdad?,
en hematología que recomienda que la unidad de volumen sea el litro. Sin embargo, aquí en nuestro país, nosotros todavía reportamos el número de glóbulos blancos por milímetro cúbico. Ya algunos laboratorios, ¿verdad?, están adoptando las recomendaciones de este comité de reportar por microlitro. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, que si reportamos por milímetro cúbico o por microlitro es lo mismo, porque 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Por lo tanto, 1000 milímetros cúbicos son igual a 1000 microlitros. Y 1 milímetro cúbico, 1 microlitro. 1 litro, 1000 mililitros, ¿verdad? Y 1000 mililitros es igual a 1000 microlitros. Entonces, lo que ya hablamos, pues, la evaluación en el laboratorio de la línea blanca, lo hacemos a través del examen que conocemos con el nombre de leucograma, ¿verdad? Que comprende el número total de glóbulos blancos, o sea, la concentración de leucocitos en sangre. Recordemos que cuando decimos glóbulos blancos y leucocitos, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Leucocitos o glóbulos blancos son las mismas células. Entonces, y este número de glóbulos blancos lo vamos a reportar en miles por milímetro cúbico o miles por microlitro. Y la fórmula diferencial la vamos a reportar en porcentaje. Cuando nosotros queremos hacer el recuento de los glóbulos blancos, ¿verdad? Vamos a ver quién me quiere contestar. Quiero ver. ¿Quién quiere contestar? Cuando nosotros hacemos el recuento de glóbulos blancos, vamos a necesitar de un líquido diluyente. ¿Cuál es el líquido que vamos a utilizar para hacer la dilución? Ácido acético. Ácido acético. El ácido acético al 3%, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que ustedes van a tener su muestra de sangre, ¿verdad?, del paciente, y vamos a hacer una dilución de esa sangre con el líquido diluyente, que es ácido acético al 3%, y con esa dilución es que nosotros vamos a montar la cámara. ¿Cómo es que se llama la cámara donde hacemos los recuentos celulares? ¿Se recuerdan? La cámara de Neubauer, ¿verdad?, que ya la hemos visto. Entonces, los métodos de recuento, ¿verdad?, hoy se ha visto pues que cada vez lo hacemos con los aparatos, ¿verdad?, los métodos electrónicos. Pero también hay recuentos manuales que los realizamos en la cámara de Neubauer, ¿verdad? Como diluyente podemos utilizar soluciones ácidas, entre ellas el ácido clorhídrico puro normal. Nosotros en facultad laboratorio utilizamos el ácido acético el 3% y es de los más utilizados para esta finalidad. ¿Y qué es lo que sucede con el ácido acético? Que va a destruir los elementos anucleados. En este caso, destruye a los eritrocitos o glóbulos rojos, ¿verdad? Y va a poner en evidencia los gránulos, ¿verdad?, de los leucocitos. Entonces, para hacer la dilución, nosotros podemos utilizar, ¿verdad?, 0.04 mililitros de ácido acético en un tubito de hemólisis al que le vamos a agregar 20 microlitros de sangre. Vamos a montar nuestra camarita, ¿verdad? Y en el área de blancos vamos a hacer nuestro recuento. Aquí existe la facilidad, ¿verdad?, que el área para recuento de glóbulos blancos son 4 áreas. Pero podemos hacerlo y va a estar bien realizado y vamos a obtener los mismos resultados, ¿verdad? O deberíamos obtener los mismos resultados si ustedes cuentan las 4 áreas o si ustedes cuentan las 2 áreas. Si contamos las 4 áreas, nosotros las células contadas las multiplicamos por un factor ya establecido, que es el factor 50, ¿verdad? Y si contamos las 2 áreas opuestas, vamos a utilizar el factor 100 y así vamos a obtener el número de leucocitos por microlitro. Entonces aquí les he traído, ya les he pasado imágenes, ¿verdad? Pero no está de más. Aquí les quería enseñar
que estas eran las pipetas que se utilizaban antes, ¿verdad? Para el recuento. Este que tenía, todos tienen esta pancita, ¿verdad? Y en el interior una pelotita que los distinguía. Y si era roja, era para glóbulos rojos. Y si era blanca, era para el recuento de blanco. Esta es una pipeta para recuento de glóbulos rojos y de glóbulos blancos. Estoy en clase, ya te llamo. Entonces, perdón, les decía que si tienen esta pelotita roja, ¿verdad? Y la pelotita blanca nos identificaba si era para glóbulos rojos o glóbulos blancos. Y esto que ven aquí es lo que se conocía como tiro. Esto era una que se adaptaba a la pipeta, ¿verdad? Y se le ponía en la punta, en el otro extremo, una boquilla para poderla nosotros introducir en la boca y con eso aspirábamos la cantidad de sangre y la cantidad de diluyente, ¿verdad? Y esta también que ven aquí es la pipeta de Sally. Esta ya viene calibrada y podemos tomar los 20 microlitros. Entonces, con esta también podíamos hacer la dilución, ¿verdad? Y pues ahí está la camarita de Neubauer. Pero esto pues es parte del pasado, porque ahora entre las regulaciones es que nosotros no debemos pipetar con la boca, ¿verdad? Sino que lo hacemos toda a través pues de las pipetas automáticas que aquí, que yo creo que ya ustedes las han visto, ¿verdad? Las que se les coloca una punta y que vienen calibradas, ¿verdad? El volumen que vamos a utilizar. Hay unas que ya son fijas, que son para 20 microlitros, 10 microlitros y otras que traen variaciones de 10 a 100 microlitros. Y tenemos aquí pues nuestra camarita de Neubauer. Aquí miren, ya la vez pasada les mencioné, ¿verdad? Que tiene estos dos espacios y aquí hay una división y esto nos indica pues que nosotros podemos poner fácilmente, ¿verdad? Y así debe ser la misma muestra para controlar o muestras de diferentes pacientes. Entonces esto lleva un cubreobjeto, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Vamos a poner la gotita y tenemos que llenar todo este espacio. Es importante que no se forme burbujas, ¿verdad? También cuando nosotros llenamos, fijarnos que los extremos estén completamente llenos y que no se formen burbujas, ¿verdad? Y esta pues es la cuadrícula que también ya les enseñé la vez pasada, ¿verdad? La cuadrícula, esto que está en celeste, son las de glóbulos blancos, es lo que ustedes van a observar al microscopio, ¿verdad? Que tienen que hacerlo con poca luz, porque si no les interfiere a la hora de identificación, ¿verdad? De las. Y en el centro, esos espacios que ustedes ven coloreados de rojo, ¿verdad? Es donde se realizaba el recuento de glóbulos rojos. ¿Se recuerdan que dijimos que ahora lo hacemos a partir del valor del hematócrito con una fórmula, ¿verdad? Que es hematócrito más 5% del hematócrito por 100,000. Entonces, este aparatito, cuando hacemos manualmente los recuentos, ¿verdad? Nos sirve para saber el número de leucocitos que estamos contando por área, porque podemos contar las 4 áreas, ¿verdad? Entonces dijimos que si contábamos las 4 áreas, ¿cuál iba a ser el factor por el que multiplicábamos? Si contamos las 4 áreas, ¿cuál es el factor que vamos a utilizar para obtener el número de leucocitos por microlitro? ¿No me escucharon? ¿Hola? ¿O se fue la señal? Ajá. ¿Cuál era el factor? Si contamos 4, dijimos que íbamos a utilizar el factor 50, ¿verdad? Y si contamos estas dos áreas opuestas, vamos a utilizar el factor 100 para obtener el número de leucocitos o glóbulos blancos por microlitro. Entonces, esto nos va a ayudar, ¿verdad? Es un aparatito, se llama contómetro. Lo utilizan para varias
situaciones, ¿verdad? Para varios recuentos. Entonces, cada vez que ustedes ven un leucocito, aquí, ¿verdad? Apachan aquí. Y ahí va apareciendo el número de leucocitos contados, ¿verdad? Entonces, después vamos a realizar nuestro frotis. Eso lo hemos hecho al inicio, ¿verdad? En el momento de sangrar, hacemos el frotis, lo dejamos secar, lo coloreamos. Esto es lo que vamos a observar, ¿verdad? En el microscopio. Entonces, si se fijan, todo esto son glóbulos rojos. Todos estos son glóbulos rojos. Entonces, es un campo del microscopio, ¿verdad? Y aquí no vamos a contar un número determinado de campos, sino que vamos a contar 100 células blancas para saber el porcentaje de cada uno de ellos. Aquí tenemos que, ¿qué célula será esta? Vamos a ver quién me quiere identificar. Esta que estamos señalando aquí, ¿cuál es? Este es un Es linfocito. un linfocito. ¿Y este que está aquí? Un monocito. Monocito. Un monocito, ¿verdad? Y aquí arriba, Neutrófilo en banda. neutrófilo en banda. Este otro, Neutrófilo. un neutrófilo segmentado. Tenemos el eosinófilo y el basófilo, ¿verdad? Entonces, estos que ven ustedes aquí se llaman pianos, estos dos. Este es un contómetro también, ¿verdad? Para contar glóbulos blancos. Entonces, aquí traen la imagen de la célula. Entonces, nosotros vamos aquí apachando cada célula. Si vemos un neutrófilo, pues 5 neutrófilos, vea 5 veces. Y al final, aquí nos da 100 células y nos da un timbre que nos avisa que ya terminamos el recuento. Eso nos facilita porque podemos ver cuántos neutrófilos, cuántos linfocitos, ¿verdad? Cuántos eosinófilos en el caso de que encontremos, ¿verdad? Entonces ahí nos aparece el número de cada célula y ya vamos a tener nuestra fórmula diferencial. Entonces los valores de referencia. Y ustedes se recordarán, yo creo que ustedes ya lo han visto, ¿verdad? Los valores de referencia en el país para glóbulos blancos tenemos, ahí te con un asterisquito, vea, 5.000 o 10.000 leucocitos por microlitro o milímetro cúbico. Les pongo aquí arriba de 4.000 a 12.000 porque ya les mencioné que estos valores de referencia pueden variar de acuerdo a cada país, ¿verdad? Por ejemplo, en México, ellos aceptan como valores de referencia de glóbulos blancos. Nosotros tenemos los rangos de 5.000 a 10.000, ¿verdad? Estos también pueden variar en los recién nacidos, en los niños pequeños, ¿verdad? Si tenemos que en los recién nacidos, aquí sería al revés, ¿verdad? De 12.000 a 15.000 glóbulos blancos. En los lactantes, o sea, más grandecitos, vea, de 8.000 a 12.000 glóbulos blancos, y esto es normal. Si estamos arriba de los valores, nosotros lo conocemos con leucocitosis, y si estamos abajo es una leucopenia. Pero cuando ustedes reportan su leucograma, ¿verdad? Van a reportar el número de glóbulos blancos y además también la fórmula diferencial. Pero si les piden que interpreten, entonces ahí tienen ustedes que saber, ¿verdad? Que si está arriba de los 10.000 es una leucocitosis, y que si hay un predominio, de ejemplo, digamos, si hay los neutrófilos son los que están aumentados, ¿verdad? Entonces sería una leucocitosis con neutrofilia, ¿verdad? O si es el linfocito el que esté elevado, una leucocitosis con linfocitosis. Y así pues dependiente de la célula que esté aumentada. Vaya, entonces tenemos que esos valores, que ya vamos a ver la tabla ahí, ¿verdad? Hay valores determinados como valores de referencia para cada una de las células. Pero hay veces, ¿verdad?, que se piden las cifras absolutas. Entonces las cifras absolutas no es más que el número de cada célula, ¿verdad?, reflejado por el número total de glóbulos blancos que obtuvimos en el recuento. Entonces se dan en microlitros, ¿verdad?
como les digo, aquí en el país todavía estamos con milímetros cúbicos, ¿verdad? Y esto vamos a hacer el caso que ustedes contaron 55 neutrófilos en su fórmula diferencial. Estos 55 neutrófilos los encontramos en 100 células contadas, ¿verdad? Eso es en la fórmula. Pero cuando ustedes realizaron su recuento, tuvieron 10.000 glóbulos blancos, ¿verdad? Por milímetro cúbico. Entonces vamos a saber cuántos neutrófilos realmente, ¿verdad?, hay en las 10.000 células contadas. Y hacemos pues una simple regla de 3. 55 neutrófilos están en 100 células contadas de la fórmula diferencial y en nuestro recuento obtuvimos 10.000 células por microlitro, ¿verdad? Entonces hacemos el cálculo y vamos a multiplicar 10.000 por 55 y lo vamos a dividir entre 100. Entonces el valor absoluto para los neutrófilos va a ser 5.500 neutrófilos por microlitro o por milímetro cúbico. Entonces aquí tenemos aquí tenemos pues los límites absolutos, ¿verdad? Y los valores relativos. Estos valores relativos son los que hemos obtenido, ¿verdad?, al realizar nuestra fórmula diferencial. Entonces aquí tenemos esto. Si ustedes buscan en alguna otra bibliografía, ¿verdad?, pueden encontrar una tabla un poco, algunas variaciones, ¿verdad?, en la tabla, pero prácticamente son bien similares los valores. Así tenemos, esto es lo que le van a dar a ustedes y ya se los habrán dado, ¿verdad?, cuando ustedes han realizado un hemograma o un leucograma, que les incluyen pues los valores obtenidos en su fórmula diferencial. Nada más que ahí no les van a aparecer como valores relativos, sino que recuento total de glóbulos blancos y fórmula diferencial. Ahora, con los métodos automatizados, donde se utilizan pues ya los recuentos electrónicos, ¿verdad? Hay algunos laboratorios de los más modernos, ¿verdad?, y actualizados, que ya les van a reportar también los valores absolutos. Y pues le tiran también tanto valores relativos como valores absolutos. Entonces, esto que tenemos aquí de valores relativos son los valores de referencias para la fórmula, ¿verdad?, diferencial. Así tenemos que en el adulto, para neutrófilos segmentados, nosotros vamos a tener de 55 a 65%. En banda, de 0 a 4%. Recordemos que normalmente dijimos que en un frotis de sangre periférica ya podíamos observar, ¿verdad?, células en banda. Y que encontrábamos un bajo porcentaje. Fíjense, en 100, ¿verdad?, es normal que encontremos 4 neutrófilos en banda. Los eosinófilos de 2 a 4%, basófilos de 0 a 1, monocitos de 2 a 3 y linfocitos de 20 a 30. Y los valores absolutos vamos a tener, esto es lo que acabamos de explicar, ¿verdad?, que hacemos la relación de cada célula, el total de células, lo relacionamos con los 100 que vamos a reportar en porcentaje con el recuento total que obtuvimos al hacer nuestro recuento de glóbulos blancos. Entonces, para los neutrófilos, los valores van a variar, ¿verdad?, de 2.750 a 6.500. En banda de 4 a 400. Eosinófilos de 100 a 400. Basófilos de 0 a 100. Monocitos de 100 a 800 y linfocitos de 1.000 a 3.000, ¿verdad?, por microlitro sería o por milímetro cúbico. Y este de 55 a 65%. Entonces aquí tenemos otra para que comparemos que cuando se realiza la fórmula diferencial hay variaciones, ¿verdad?, si el paciente es un adulto o es un niño, tomando como niños de 1 a 8 años. Hay algunas veces, ¿verdad?, que un niño de 8 años que es bien desarrollado, con una altura arriba de promedio, que está bien comidito y gordito, ¿verdad?, nos va a dar ya valores de adulto, ¿verdad? Pero eso pues es el médico el que va
hacer allí el análisis. Pero como orientación, ¿verdad? Y como rango de referencia, vamos a ver que aquí, ¿verdad? En los neutrófilos segmentados, aquí me quedó ese abajo. En los adultos, como ya mencionamos, de 55 a 65. Y en los niños de 20 a 45. Si ustedes se fijan en los niños, en los neutrófilos siempre el que predomina en los adultos es el neutrófilo. Y en los niños la célula que predomina son los linfocitos. Esto es normal, ¿verdad? Pero en estos rangos. Entonces el neutrófilo segmentado de 55 a 65% y en los niños de 20 a 45. Los neutrófilos en banda siempre van a andar entre 0 a 4%. Los eosinófilos en los adultos de 2 a 4%. Es importante que recordemos, ¿verdad? Que los neutrófilos, una elevación en neutrófilos, ¿con qué lo relacionamos? Con infección bacteriana. Con la infección bacteriana, y solo me contesta el mismo joven, ¿verdad? Yo quisiera que todos participemos, son cosas bien simples, ¿verdad? Y los eosinófilos, vamos a ver. Erika Beatriz está. Erika Beatriz Orellana. Erika. Sí, licenciada, buenas tardes. Entonces, si hay una elevación de eosinófilos. Hola, sí, aquí. ¿Sí? Dígame. En procesos alérgicos. En procesos alérgicos. Así es, también algunas infestaciones parasitarias, ya las vamos a ver, ¿verdad? ¿Y los linfocitos? En procesos virales. En procesos virales. Entonces aquí tenemos los valores, ¿verdad? De cada uno de ellos y su correlación con una fórmula diferencial en niños de 1 a 8 años, de adultos y en niños de 1 a 8 años. Entonces vamos a hablar ahora de las causas de neutrofilia. Entonces, si hablamos de neutrofilia, dijimos que el número de neutrófilos va a estar arriba de los valores de referencia, ¿verdad? Que en este caso sería, ¿cuál es el valor que teníamos? Vamos a ver, Catherine Elizabeth Ábalos. No está. Vamos a ver Carla Fidelina. Hola. Entre 2000 y 7000. No, dijimos de neutrófilos. Cuando hablamos de neutrófilos, ¿cómo vamos a reportar esos valores? ¿En qué se reporta? En la fórmula diferencial. Un porcentaje. Un porcentaje. Entonces, ¿cuánto sería el valor? Estamos Entre hablando un que valor 55 a un 60%. 55 a 65% es lo normal, ¿verdad? Entonces, si hablamos de neutrofilias, quiere decir que está ese número aumentado, ¿verdad? Y cuando hablamos de neutrofilia, quiere decir que la célula está en mayor porcentaje, pero que no es normal la elevación, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a relacionar, como dijo su compañero, a infecciones por bacterias piógenas. ¿Y qué quiere decir bacterias piógenas? Vamos a ver, Kelly. No está. Catherine Arely Segovia. ¿Qué significa bacterias piógenas? Vamos a ver quién sabe que me diga qué significa bacterias piógenas. Que producen pus. Así es, bacterias que producen pus, ¿verdad? Entonces se van a elevar los neutrófilos, ¿verdad? En una infección por bacterias, principalmente las productoras de pus, ¿verdad? O sea, las bacterias piógenas. Entonces las neutrofilias
sabemos que los vamos a encontrar, ¿verdad? En los abscesos, en cualquier tipo de absceso, ¿verdad? Aquí el que mencionamos es a nivel del apéndice, ¿verdad? Un absceso apendicular, o en casos de septicemia, cuando ya se ha invadido todas las bacterias del torrente sanguíneo. Allí vamos a encontrar valores arriba de 90% de neutrófilos, ¿verdad? En los casos de trastornos metabólicos como la uremia, ¿se recuerdan de la uremia? En fisiopatología hablamos de eso. Azoemia y uremia, ¿se recuerdan? Esta uremia que no es un aumento de la urea en sangre. Ajá, así es, de los cuerpos nitrogenados en sangre, ¿verdad? Entonces, cuando hay una uremia, entonces hay neutrofilia también, ¿verdad? También los casos de cetoacidosis, hipertiroidismo, los casos de inflamación, necrosis e hipoxia tubular, ¿verdad? También las personas que consumen, que se fuman frecuentemente, ¿verdad? Que son fumadores crónicos, podemos encontrar también neutrofilias. En casos de envenenamiento por toxinas o por venenos, ¿verdad? De serpientes o de algún otro animal. También por intoxicación con plomo, con dióxido de carbono, mercurio. En caso de infarto, ¿verdad? Traumas. En el trabajo de parto y en las quemaduras. También por estrés, fíjese que puede dar un aumento de los neutrófilos, ¿verdad? Por una hiperactividad, o sea, por un ejercicio físico intenso. También cuando somos sometidos a frío o calor extremo, ¿verdad? En ataques de pánico, en los estados postoperatorios después de cualquier cirugía, ¿verdad? En caso de un infarto agudo de miocardio, en los golpes de calor, eso se ve más que todo en la menopausia, ¿verdad? Cuando las mujeres están ya por salir de su vida productiva, ¿verdad? Entonces nos llega la menopausia y se manifiesta con golpes de calor que muchas veces hasta la cara se ve enrojecida y se siente un calor intenso, ¿verdad? En los casos de hemorragias agudas, en las neoplasias, sobre todo las gástricas, pulmonares, mamarias y renales. También a consecuencia de tratamientos con fármacos, ¿verdad? Fármacos que tienen como efecto colateral, pues, casos de neutrofilia. Pueden ser glucocorticoides, con adrenalina, ¿verdad? Sales de litio, estimulantes, beta-adrenérgicos, catecolaminas, heparina. Y la causa más común de granulocitosis, ¿verdad? Es el aumento del número de granulocitos circulantes en la infección. O sea que si hay una infección, ¿verdad? Vamos a ver, pues, el aumento de, si son bacterianas, de los neutrófilos, ¿verdad? Entonces aquí solo para que vean cómo se ven gran cantidad, miren, de neutrófilos, lo que no es usual, ¿verdad? En un frotis de sangre. Es lo que se conoce con neutrofilia. Ahora, se puede dar el caso, ¿verdad? Que en las neutrofilias secundarias a procesos inflamatorios e infecciosos hay un aumento, ¿verdad? En las formas de las células en banda o encallado y puede acompañarse pues con la aparición también de formas más inmaduras como metamielocitos, mielocitos en sangre periférica. Recuerden ustedes que dijimos que estas células solo las íbamos a encontrar en médula ósea, ¿verdad? Y si al sacar los valores absolutos tenemos valores de 800 neutrófilos en banda, entonces eso lo vamos a decir que estamos frente a una pandemia, ¿verdad? Que puede ser debido a un proceso inflamatorio e infeccioso. Entonces decimos que hay un proceso que conocemos con el nombre de granulocitopoiesis acelerada o trastornada. Entonces aquí tenemos las células en banda para que se recuerden, ¿verdad? Los neutrófilos en banda o encallados. Ahora vamos a hacer aquí, hemos hablado de las leucemias y ya saben ustedes, pues, ¿verdad? Que la leucemia es un cáncer de la sangre y que dependiendo de la célula que esté alterada,
así va a tomar su nombre. Por ejemplo, si son los linfocitos, podemos tener una leucemia linfocítica aguda, una leucemia linfocítica crónica. Si es una leucemia linfocítica aguda, vamos a observar solo células linfocíticas inmaduras. Y en la leucemia linfocítica crónica, lo que va a predominar son los linfocitos, ¿verdad? Las células maduras. Y también tenemos otra que se conoce con el nombre de reacción leucemoide. Esa reacción leucemoide es muy similar si nosotros observamos un frotis sanguíneo y un recuento de células de la línea blanca, porque en los dos casos nos van a salir elevados, ¿verdad? Los recuentos de glóbulos blancos. Pero tiene sus características, ¿verdad?, que nos permite hacer la diferenciación. Y casi siempre, pues, para llegar a un diagnóstico, ¿verdad?, no vamos a hacerlo con un simple recuento a la ligera, a la primera, de decir ya que el paciente está presentando una leucemia, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es la historia clínica, la historia médica, ¿verdad?, que va a ser el médico tratante el que va a evaluar contra los resultados del examen de laboratorio. Entonces se dice, ¿verdad?, que para hacer esa diferenciación de la reacción leucemoide a la leucemia, se dice que clínicamente, ¿verdad?, se puede percibir en el paciente que hay un proceso infeccioso inflamatorio. Pero en el caso de la leucemia, además, ¿verdad?, de que se ve pues algunas características o algunos signos o síntomas que se presentan en el paciente, clínicamente va a tener una esplenomegalia. ¿Qué es la esplenomegalia? El aumento del vaso. Es el aumento del vaso, ¿verdad? Adenopatía. ¿No han oído ese término? Enfermedades renales. No, adenopatías. Creo que son enfermedades que provienen de glándulas. O sea que las adenopatías son la formación de los ganglios, así es, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar en el paciente, ¿verdad?, un vaso agrandado. También vamos a encontrar ganglios, ¿verdad?, que pueden ser a nivel de cerca de la ingle, por la cadena mamaria, a través de las orejas, ¿verdad? Y también diatesis hemorrágica, que es la aparición, ¿verdad?, de unas manchas a nivel de la piel o mucosa a consecuencia de un daño en los vasos sanguíneos, o sea, como los moretones, digamos, ¿verdad? También la proporción de células inmaduras, fíjense que en la reacción leucemoide, ¿verdad?, podemos observar mielocitos escasos, ¿verdad?, en un 15%, y los blastos menor del 15% y los blastos menor del 5%. Pero en el caso de una leucemia, ya dijimos, ¿verdad?, que siempre va a haber presencia de células inmaduras, en este caso mayor al 20%. La anemia, ¿verdad?, que es una reacción, pero de la línea roja, ¿verdad?, o sea, de los eritrocitos, puede presentar el paciente una anemia moderada, ¿verdad?, o no tener anemia. En cambio, en la leucemia va a haber una anemia intensa y que si se está controlando van a ver que esto va aumentando, ¿verdad? Los eritroblastos, que son células inmaduras, se recuerdan, ¿verdad?, de la línea roja. En la reacción leucemoide no vamos a encontrar eritroblastos, excepto en el caso que sea recién nacido, ¿verdad?, que eso es frecuente encontrarlo. Y en la leucemia, los eritroblastos son frecuentes en los síndromes mieloproliferativos. El recuento de plaquetas puede estar normal o elevada en la reacción leucemoide, y en la leucemia van a estar
recuentos bajos, ¿verdad? Excepto cuando se trata de que el paciente también presenta algún síndrome mieloproliferativo. Y a nivel de médula, ¿verdad? En la reacción leucemoide, una hiperplasia granulocítica. O sea que a nivel de los granulocitos, ¿verdad? Es la principal afección. Y en la leucemia, pues, infiltración leucémica, que ahí quiere decir, pues, que vamos a encontrar, ya lo que dijimos, ¿verdad? Células inmaduras, vamos a encontrar las diátesis hemorragias y además de toda la otra sintomatología. Ahora, las causas de neutropenia es pues cuando nosotros vamos a tener valores bajos de los neutrófilos, ¿verdad? Abajo de del 55%. Hay veces, ¿verdad? Hay pequeñas variaciones de 2 neutrófilos, por ejemplo, que tengan de 52, ¿verdad? Pues ahí hay que ver cómo sigue el paciente, dependiendo de lo que esté presentando. Entonces, si ustedes se fijan, si los neutrófilos bajan, tiene que subir otra célula para completar el 100%. Y muchas veces las células que están directamente involucradas son los neutrófilos y los linfocitos. ¿Verdad? Si hay una baja de neutrófilos, casi siempre el que se va a elevar pues son los linfocitos, pero puede darse el caso también de que sean los eosinófilos, ¿verdad? En procesos alérgicos, en el asma bronquial, ¿verdad? Se ve también que hay eosinófilos elevados o en algunas enfermedades de la piel. Entonces, en los casos de neutropenia, si después vamos a revisar lo de la linfocitosis y vamos a ver que es bien similar. Si hay neutrófilos bajos, ¿verdad? Hay linfocitosis y más o menos está relacionado con los mismos casos. Entonces, casos de neutropenia, infecciones agudas, pero de tipo viral, ¿verdad? Los virus propios, enfermedades virales propias de la infancia, ¿verdad? Como la rubiola, el sarampión, las paperas, ¿verdad? También en los casos de hepatitis infecciosa. En los casos de infecciones bacterianas, fíjese, en los casos de brucelosis y fiebre tifoidea, si hay una baja de los neutrófilos, ¿verdad? Y en las infecciones parasitarias, ¿verdad? El paludismo, el calazar. Recordemos también que en el paludismo, ¿verdad? O en la malaria, hay destrucción de los glóbulos rojos, entonces también va a haber presencia de anemia, ¿verdad? Cuando hay deficiencias nutricionales, como la vitamina B12 y ácido fólico, que es bastante frecuente en las mujeres embarazadas, ¿verdad? En las enfermedades autoinmunitarias como el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea. Cuando hay una lesión a nivel de la médula ósea, en los casos de anemia aplásica, donde no hay producción de las células sanguíneas, ¿verdad? Que dijimos que era la anemia aplásica. Ya los mencioné. ¿Cuándo hablamos de una anemia aplásica? Hola. LIC es cuando el cuerpo deja de producir cantidad necesaria de células sanguíneas nuevas. Ajá, así es. ¿Verdad? Cuando no hay producción de células sanguíneas nuevas, así es, ¿verdad? También trastornos, ¿verdad? Acompañados por esplenomegalia. Se presenta aumento del vaso, ¿verdad? En el caso de irradiación, ¿verdad? Donde es necesario irradiar la médula ósea por algún tumor, una neoplasia. Cuando los pacientes están también con tratamientos con medicamentos inmunosupresores, ¿verdad? La granulocitopenia puede deberse, ¿verdad?, a una producción reducida de las células, ¿verdad?, a una destrucción aumentada o a una utilización acelerada de las células sanguíneas. Tenemos aquí el eosinófilo. Ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Dijimos que el tamaño puede ser un poco mayor que el neutrófilo o bien similar.
¿verdad? Presenta un borde irregular. La forma de su núcleo, que puede presentar 2 lóbulos y en algunos casos 3, ¿verdad? Y en el citoplasma vamos a encontrar gránulos, ¿verdad? Prominentes, una granulación gruesa. Y se dice también, ¿verdad? Que cuando no es debido, pues, que no hay un proceso alérgico, su número, ¿verdad? No debe superar el 5% en la fórmula diferencial. Entonces decíamos que las eosinofilias, aquí pueden ver la diapositiva y la mayoría son eosinófilos, ¿verdad? Hay una gran cantidad de eosinófilos. Esto está relacionado con estados alérgicos, ¿verdad? Y enfermedades parasitarias. Esto es bastante frecuente, ¿verdad? La eosinofilia en las enfermedades atópicas. Cuando hablamos de enfermedades atópicas son las mismas reacciones alérgicas, ¿verdad? Donde vamos a encontrar un aumento de la IgE, ¿verdad? Trastornos alérgicos, entre ellos a la cabeza el asma bronquial, ¿verdad? La fiebre del heno, urticarias que puede ser por contacto, ¿verdad? O por fármacos, por contacto con algún metal, con ingerir algún alimento que nos va a desencadenar esa alergia. También puede ser por fármacos, ¿verdad? Por la aspergilosis, que es un hongo, ¿verdad? Que se puede inhalar, o una afección broncopulmonar alérgica. También en las enfermedades de la piel, ¿verdad? Como la dermatitis, el pénfigo, la dermatitis herpetiforme, las neoplasias, ¿verdad? Cuando ya hay producción de metástasis, se recuerda que hablamos de eso, ¿verdad? En fisiopatología, que las neoplasias, ya los cánceres, tienen la característica de presentar metástasis a otros órganos, ¿verdad? En caso de tumores cerebrales, linfoma de Hodgkin, que es un cáncer de ganglios linfáticos, ¿verdad? Síndromes mieloproliferativos como policitemia vera. Se dice que hay productos de secreción, ¿verdad? Que pueden contribuir a inmovilizar y matar parásitos junto con los anticuerpos y el complemento. Entonces, las enfermedades parasitarias, pues, están asociadas también a eosinofilia, ¿verdad? Y los pacientes, por ejemplo, pacientes asmáticos, ¿verdad? Los tratamientos que les dan o en estados alérgicos muy agresivos, ¿verdad? Las personas reciben tratamiento con esteroides, que lo que hace es impedir, ¿verdad?, la migración de los eosinófilos hacia el sitio de la inflamación. Y tenemos otro frotis donde vemos cuando podemos ver 4 eosinófilos. Miren, aquí hay uno que tiene 3 lóbulos, ¿verdad? Aquí hay otro. Estos están hundidos siempre por filamentos. Ahora, la basofilia. ¿Se recuerdan que dijimos que los basófilos son tan escasos, ¿verdad?, en sangre, que cuesta hablar de lo que podría ser una basofilia, ¿verdad? Por eso dice que es poco frecuente, pero hay una patología, ¿verdad?, que se asocia directamente al aumento de los basófilos. Entonces la basofilia es poco frecuente y suele cursar sin clínica. Puede acompañarse de procesos infecciosos agudos, ¿verdad? Raramente con infecciones víricas como gripe o varicela o patologías crónicas. Trastornos de hipersensibilidad, ¿verdad? Serían alergias, ferropenias, baja de hierro, ¿verdad? Inflamaciones crónicas como sería el proceso inmunológico en la artritis reumatoidea, ¿verdad? En los casos de insuficiencia renal o neoplasia. Pero se dice que más que todo la basofilia se asocia cuando hay un síndrome mieloproliferativo, ¿verdad? Entonces lo primero
Si se ve que hay elevación de los basófilos, lo primero es descartar pues que el paciente esté presentando un síndrome mieloproliferativo. Entonces aquí tenemos las linfocitos. Sí, sí. Fíjese, así como en los neutrófilos hay dos, se podría decir, dos procesos de neutrofilia y neutropenia. En los basófilos y en los eosinófilos, ¿por qué solo hay uno, digamos? Solo eosinofilia y solo basofilia. Vaya, por la basofilia. En menos porcentaje. Sí, así es, porque la basofilia, ¿cómo vamos a hablar de basofilia si los valores andan de 0 a 1, verdad? Entonces, si no hay basófilos, es normal, vea. Entonces no podemos hablar de sería basitopenia, tal vez, ¿verdad? No podemos hablar de eso porque si usted no tiene basófilos en su fórmula diferencial, eso es completamente normal, o sea que no le está indicando. Porque si usted no encuentra basófilos, no tiene usted parámetro para decir esta es una normalidad, porque eso está dentro de lo normal, ¿verdad? Y los valores de eosinófilos, ¿de cuánto es? También son valores bien bajos, ¿verdad? Entonces, por eso es que no se le da mayor importancia. Ahora, las linfocitosis, aquí sí vamos a hablar, ¿verdad? De linfocitosis, que es aumento, y vamos a ver también cuando están bajos los linfocitos. Entonces, estas linfocitosis las vamos a encontrar, los linfocitos elevados, ¿verdad? Puede ser en alteraciones benignas y malignas. Entre las malignas tenemos las leucemias, los linfomas, el mieloma múltiple, que si se recuerdan ustedes, ya les mencioné lo del mieloma, ¿verdad? Que está principalmente involucrado. ¿Quiénes? ¿Se recuerdan que en el mieloma múltiple hay una de las células sanguíneas que es determinante para pensar en esa patología? ¿Cuál célula será? Ya se los he repetido varias veces. No me están leyendo las clases, pedajito. Para el examen se les va a juntar todo. ¿Cuál es la célula que está involucrada en el mieloma múltiple? Es el plasmocito. El plasmocito, así es. Es un cáncer de células plasmáticas, el mieloma múltiple, ¿verdad? También podemos encontrar linfocitos aumentados también, ¿verdad? Y en las infecciones agudas como la toferina, ¿verdad? La mononucleosis infecciosa que ya hablamos que es una enfermedad viral, ¿verdad? Que se conoce también como enfermedad del beso, bastante frecuente en niños y adolescentes, ¿verdad? Ahí es donde vamos a encontrar elevación de los glóbulos blancos, ¿verdad? Vamos a encontrar leucocitosis marcada, ¿verdad? Que nos puede semejar pues una leucemia. También en la tirotoxicosis, donde es la glándula tiroides, ¿verdad? Lo que se conoce como tormenta tiroidea, donde hay un descontrol de la T3 y la T4. En las toxoplasmosis, fiebre tifoidea y brucelosis. Infecciones virales, siempre que haya una infección viral, lo que va a estar elevado son los linfocitos. En los casos de sarampión, ¿verdad? Que son enfermedades virales propias de la infancia. Sarampión, varicela, rubiola, paperas, el citomegalovirus. También en los periodos de convalecencia por infección viral, ¿verdad? Cuando hay una supresión medular que ha sido inducida por fármacos, ¿verdad? Que provocan reducción de los granulocitos. Y esta supresión medular muchas veces es cuando va a haber trasplante de algún órgano, se le da al paciente para que no vaya a rechazar, ¿verdad? El implante, pues. Los linfocitos atípicos de la mononucleosis infecciosa, ¿verdad? No son específicos de esta y se presentan también en la hepatitis infecciosa y otras infecciones virales. Hay veces
cuando tenemos procesos gripales, ¿verdad? Podemos encontrar también, pues, linfocitos atípicos, no con la forma no característica como los que le pasé. Y entonces aquí tenemos, para que recordemos, que yo creo que ya todos ustedes se los pueden bien, ¿verdad? Que ya los pueden identificar, las células de la sangre, viendo estos los glóbulos rojos, ¿verdad? Miren el monocito, su tamaño más grande, ¿verdad? Esta es una imagen donde no le han puesto vacuolas y pseudópodos, pero ese casi siempre, ¿verdad? Va a presentar aquí, aunque aquí hay una pequeña. Y los eosinófilos, su granulación gruesa, ¿verdad? El linfocito, su escaso citoplasma. El basófilo, su granulación gruesa oscura. Y el neutrófilo con su núcleo dividido en lóbulos, ¿verdad? La fórmula diferencial y el leucograma, eso lo van a ver nuevamente, ¿verdad? En una clase que les da la licenciada de Machuca. Ella aborda lo del hemograma y leucograma. Yo se los he incluido porque es parte de la evaluación en el laboratorio, ¿verdad? De los polimorfos nucleares y de los mononucleares. Y es lo que nosotros vamos a estar realizando, ¿verdad? En el laboratorio. Cuando llegue el momento del hemograma y del leucograma, probablemente se les van a reforzar, ¿verdad? Con videos para que ustedes vean cómo ustedes pueden identificar para el conteo de las células, ¿verdad? Cuando nosotros, quería irme atrás, cuando nosotros vemos la cámara de Neubauer y vemos la cuadrícula, ¿verdad? Bien fácilmente nosotros podemos identificar, ¿verdad? En estos cuadritos, la presencia, se ven como unos puntitos, y si nosotros somos acuciosos, podemos ver como que si fuera la forma de los neutrófilos, ¿verdad? Lo que es importante a la hora de los recuentos, ¿verdad? Es que nosotros tengamos esa camarita totalmente limpia, ¿verdad? Porque recordemos que cualquier manchita que aparezca allí se magnifica cuando nosotros la vemos al microscopio. Entonces nosotros debemos lavar nuestra camarita y para eso se recomienda hacerlo con jabón líquido y no utilizar ninguna cosa que vaya a dañar, ¿verdad? Porque como es una cuadrícula, fácilmente tiende a rayarse, y entonces cualquier rayoncito, ¿verdad? Lástima que aquí no se puede ver, pero aquí en el centro se ve como la crucita, que es esta misma cuadrícula. Entonces también no debemos limpiarla, por ejemplo, con una franela que despida mota, o con un papel, ¿verdad? Con papel higiénico, porque eso se amplifica al momento de que nosotros observamos al microscopio. Entonces ahorita solo les he mencionado cómo es que ustedes van a hacer su recuento, pero cuando llegue el momento de hacer el leucograma y el hemograma, pues se les va a reforzar aquí, ¿verdad? Con videos para que ustedes puedan ver también cómo se observan los glóbulos blancos en la cámara de Neubauer, ¿verdad? Y la fórmula diferencial, ustedes tienen que aprenderse, ¿verdad? Las formas que pueden tener tanto los neutrófilos, los linfocitos, para que sea fácil, pues, su identificación. No sé si alguien me quiere consultar algo más. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien entonces? Entonces ya tienen que ir leyendo, ¿verdad? Para que salgan bien en su examen. Ya casi, ¿verdad?
Ya la licenciada ya está pidiendo las preguntas para su examen. Así es que lean las clases para que así tranquilamente van asimilando, porque realmente la hematología es algo totalmente nuevo para ustedes, ¿verdad? Tienen pues muchas cosas que desconocen y que tienen que afianzar para que puedan obtener buenos resultados. Y lo mejor es desde el primer parcial, ¿verdad? Ir con buenas notas para no estar con angustias al final. Ustedes saben que todo les ayuda, los prácticos, ¿verdad? El trabajo ex aula. Pero los parciales teóricos tienen un buen porcentaje de su nota final, ¿verdad? Licenciada, fíjese que yo tenía solamente una curiosidad. ¿Sí? De un caso que me comentaron a mí. Yo me quedé con la duda. Es un paciente, una persona que me dijo que él no podía donar sangre. Yo le pregunté por qué. Y él me mencionaba que él siempre mantiene los glóbulos blancos entre 10,000, entre 20,000 y 30,000 glóbulos blancos, ¿verdad? Leucocitos. Pero él es una Sí. persona totalmente normal, sana, entre comillas, aparentemente sana. Entonces, yo no me entendía por qué él puede presentar esa cantidad de glóbulos blancos si aparentemente se ve normal, ¿verdad? Eso ya reflejaría algún tipo de infección o un proceso bacteriano o de algún tipo. ¿Por qué cree que Vaya, fue? acuérdese, ¿verdad? Que los glóbulos blancos nos indican cómo está nuestro organismo, ¿verdad? Es un reflejo. Pero fíjese que puede darse el caso, por ejemplo, en la presencia de sangre en orina. La sangre no debe observarse en orina. Sin embargo, yo he conocido casos, ¿verdad? De personas que tienen, yo tengo una conocida, ¿verdad? Que ella siempre presenta sangre en la orina. Y tanto que cuando estábamos en el laboratorio en análisis, yo siempre le pido a ella una muestrecita, porque ella siempre está con sangre. Y le han hecho de todo, fíjese. Y todo le hicieron hasta un pielograma para ver el funcionamiento renal. Le han hecho una ecografía renal y todo está bien, ¿verdad? Entonces hasta el momento no se sabe por qué es que ella presenta, y ya tiene años, ¿verdad? Con eso, de que siempre le sale sangre en orina. Entonces hay casos, ¿verdad? Que uno no puede explicárselos, pero lo ideal, ¿verdad? Para él, no sé qué tan minucioso ha sido él en sus exámenes de laboratorio, ¿verdad? Y si solo será que tiene elevado el recuento de glóbulos blancos, o será que también hay alguna célula que se encuentra predominantemente elevada, ¿verdad? De las células de la sangre. No sé si le habrá comentado él. Solamente me comentó que se hizo un hemograma, un general. Yo lo que le recomendaba es que solicitara algún tipo de prótesis de sangre periférica o algo así, pero no sé si él se lo habrá hecho. Sí, porque no sé yo si será una vez que le ha salido o a repetición le está saliendo a él. A repetición, sí. Incluso por ese motivo es que él no puede donar toda su vida, porque él siempre no le puede, sale un elevado. siempre. Fíjese de que ahí lo ideal sería que él consultara un hematólogo, ¿verdad? Porque hay veces los médicos generales no tienen la preparación, pues, ¿verdad? Porque ya un médico hematólogo es alguien especialista en la sangre directamente, ¿verdad? Y entonces lo ideal sería que se abocara a un hematólogo o a un hematoncólogo, ¿verdad? Para que le haga un estudio más minucioso, porque ahí ya no se limitaría él a un simple hemograma o un simple leucograma, ¿verdad? Sino que tiene que hacer pues otros con enzimas, ¿verdad? Y las sospechas que él pueda tener, pues determinarlas con otro tipo de exámenes más especializados, ¿verdad? Porque así, lo que le decía yo, así está. Vaya, por ejemplo, hay veces que tenemos 12,000 glóbulos blancos y vemos y están todas las células normales, no tenemos mayor cosa y las dejamos pasar, ¿verdad?
pero ya si hay recuentos, porque ahí me está hablando usted casi del doble, ¿verdad? De glóbulos blancos. Entonces una explicación tendrá que haber, pero que yo le pueda decir así, no le sabría decir. Lo que sí le digo que le recomendaría que él se aboque a un hematólogo, ¿verdad? Porque son especialistas pues en el estudio de la sangre. Y así pues él puede asociarlo, ¿verdad? Los hallazgos que encuentre y poder darle un diagnóstico. ¿Y desde cuándo estará él con ese problema? Fíjese que, no sé, licenciada, pero las últimas 2 veces que él intentó donar y lo rechazaron, se abocó a mí a preguntarme y eso es lo que yo sé hasta el momento. Eso, pero como le ¿eso digo, habrá sido, en cuánto tiempo habrá sido? ¿El Kelly? Que intentó donar, de espacio de tiempo entre una donación y otra. En espacio entre 6 meses, quizás. Así es, un tiempo bastante prolongado, como yo le digo. También sería bueno que se hiciera un recuento de plaquetas, fíjese. No sé si él se lo habrá efectuado, porque hay veces cuando hay elevación de plaquetas, eso nos va a dar indicio de que hay algo que no está bien y puede ser una neoplasia también, ¿verdad? Primero Dios no sea eso, porque hay veces cuestan hacer los diagnósticos, más cuando dice usted que no presenta ningún síntoma, ¿verdad? Pues ahí lo que usted le puede recomendar es que lo mejor es que se aboque a un hematólogo, ¿verdad? O a un hemato-oncólogo para que le haga pues y le deje otros exámenes ya más especializados y para la interpretación también de los exámenes, ¿verdad? Porque él se puede hacer un perfil, fíjese. Si va a un laboratorio privado, ahí le dan una serie de exámenes, pero él lo que necesita es que le hagan la interpretación de los resultados. Entonces ahí tendría que ser un hematólogo, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿estamos bien, hijo? Terminamos aquí. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Me alegra haber estado con ustedes, ¿verdad? Y como les digo, hay que estar estudiando ya, porque ya viene su examen, ¿verdad? Para que tengamos los mejores resultados, ¿verdad? Muchas gracias, Liz. Bueno, Gracias, buenas Liz. tardes. Muchas gracias, Liz. Feliz tarde.